de buscar la palabra del Señor que se encuentra en Mateo 18, del 1 al 4. Quizá es una palabra muy conocida, pero Dios en esta tarde nos tiene una maravillosa enseñanza para nuestras vidas. Amén. Y dice así la palabra del Señor. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, le puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y vamos a leer el 5 también. Dice: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Amén. Esta es la palabra del Señor. Y como título yo le puse: ¿quién es el mayor? Una pregunta ahí. ¿Quién es el mayor? Como título de la palabra del Señor. Hay que una interrogante, ¿cierto? ¿Quién es el mayor? Que esta es la pregunta que le hicieron sus discípulos a nuestro Señor Jesucristo. Dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Aquí claramente podemos ver una preocupación por los discípulos, ¿cierto? De quién sería el mayor de entre los discípulos allí en el reino de los cielos. Y muchas veces quizás en nuestras vidas nos ha pasado que queremos muchas veces tener puestos o adquirir puestos, o queremos ser reconocidos muchas veces, o buscamos la aprobación del hombre. Bueno, el hombre por naturaleza es así, o el ser humano de su naturaleza es, la mayor parte busca ser reconocido. Busca ser reconocido, busca de entre sus pares, busca sobresalir. ¿Cierto? Y aquí los discípulos, ¿cierto? Le hacen esta pregunta al Señor: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Dice este libro de Mateo, del Evangelio según San Mateo, dice que el propósito de este libro se basa en las enseñanzas y en los hechos de Jesús, y de igual manera muestra el cumplimiento de la ley. Amén. Esto es de lo que habla el Evangelio de San Mateo, dice. Y este capítulo que nosotros hemos leído se encuentra dentro de los más importantes de los discursos que tiene que ver con la conducta de los creyentes dentro de la comunidad cristiana. ¿Cómo es que debemos comportarnos con los demás? Este mensaje, como decía, nos muestra, ¿cierto?, cómo nosotros debemos comportarnos en nuestra comunidad cristiana y con los demás. Dice, en otras palabras, es como yo y usted nos presentamos delante de nuestros hermanos. Es como nosotros vamos delante de nuestros hermanos, como nosotros nos presentamos, y no tan solo de nuestros hermanos, sino que allí también en nuestra vida cotidiana, cómo nosotros nos presentamos. Y dice que muchas veces nos enfrentamos, ¿cierto? O nos presentamos con altivez, con egoísmo, como diciendo, yo soy el mejor, o el mayor, yo mando, a mí deben de obedecerme. Muchas veces nos presentamos, o quizás
O quizás, o a lo mejor ni usted ni yo no hemos encontrado en esas condiciones, quizás no. Pero el Señor conoce nuestra vida, el Señor conoce nuestro corazón, Él dice que conoce a sus ovejas. Y Él dice que habla a tiempo y antes de tiempo, a tiempo y después de tiempo. Dice la palabra del Señor que en aquel tiempo vinieron sus discípulos a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y dice, y Jesús llamando a un niño lo puso en medio de ellos y le dijo: de cierto digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y aquí una pregunta interrogante: ¿quién es el mayor? Lo que decían sus discípulos. Pero Jesús aquí también nos está demostrando, ¿cierto?, una gran enseñanza a cómo nosotros, como decía en delante, cómo nosotros debemos de comportarnos en la comunidad cristiana o también afuera en nuestra vida cotidiana. Dice Jesús, lo que quería explicar a sus discípulos es que tenían que cambiar su manera de pensar, su manera de vivir y ser como niños y entrar en el reino de los cielos. Eso es lo que quería explicarle el Señor a sus discípulos. Porque ellos ahí estaban buscando quién sería el mayor, quién iba a ocupar el mejor puesto, quién iba a estar más cerca de Jesús, ¿cierto? Pero más el Señor, podemos ver aquí cómo Dios cambia nuestra idea, cambia nuestra manera de pensar. Y dice lo que Jesús quería explicarle aquí con esta enseñanza, ¿cierto? Es que debían de cambiar su manera de pensar, de cambiar su manera de vivir. Y dice que él le dice, deben ser como niños. Dice que le presenta, Jesús llamando a un niño, dice que lo puso en medio de ellos y le dijo: de cierto digo, que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y ahora la pregunta que nosotros nos podemos hacer: ¿cómo son los niños? ¿Cierto? ¿Cómo son los niños? Porque Jesús le dice, tienen que ser como niños. Dice, si os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. O sea, si no se ponen en la condición de aquel niño, no pueden entrar en el reino de los cielos. Dice, todos sabemos cómo son los niños. Todos hemos sido niños. En algún momento, ¿cierto?, de nuestra vida, fuimos niños. ¿Cierto? Dice, según el diccionario, la palabra niños es del origen latín, infans, que significa el que no habla. Antiguamente los romanos usaban el término niño para identificar a las personas desde su nacimiento hasta los 7 años. Y en el área de la psicología, niño es una persona que aún no ha alcanzado madurez suficiente para independizarse. O sea, en otras palabras, ¿cierto?, vendría siendo, ¿cómo son los niños?, ¿cierto? Un niño es una persona... los niños son indefensos, son totalmente dependientes de sus padres, son humildes y son sinceros. Desde ahí que dicen los niños que hay un dicho, ¿cierto?, que dice que los niños dicen la verdad. Amén. Los niños son sinceros, son indefensos, son totalmente dependientes de sus padres y son humildes, son sinceros. Dice, un niño en su casa necesita la ayuda de sus padres o hermanos mayores para poder alimentarse. Él no puede llegar y prender el hervidor para hacerse su leche.
¿cierto? Un niño no puede llegar y poner un hervidor o poner la tetera para preparar su leche, ¿no? ¿Verdad? Sino que depende totalmente de un adulto, ya sea de sus padres o de algún tutor, de una persona adulta quien pueda alimentarle, porque por sí solo no se puede alimentar. Y esto es lo que Jesús quería explicarle a sus discípulos, que más allá de quién sería el mayor, Él dice que deben ser como niños, deben ser dependientes. ¿Y dependientes de qué? ¿De quién deben depender? De nuestro Señor, ¿cierto? De nuestro Padre. ¿Quién es nuestro Padre Celestial? Dice, el niño necesita al 100% de otra persona para poder vivir. Mire qué importante. Mira qué gran verdad. Dice, el niño necesita al 100% otra persona para poder vivir. De igual manera nosotros necesitamos a Jesús para poder vivir. ¿Usted necesita a Jesús para poder vivir? Amén, ¿cierto? Yo necesito a Jesús para poder vivir. Dice, el camino hacia el reino de los cielos es la confianza y la entrega de un niño. Porque así como los padres desean lo mejor para sus hijos, de igual manera Dios. Así como, por lo menos yo, como padre, ¿cierto? Y usted quizás como padre, desea lo mejor para sus hijos. Porque uno siempre quiere lo mejor para sus hijos. Siempre desea que el niño sea superior a uno, sea mejor que uno, ¿cierto? Cuanto más nuestro Señor dice, pero para contestar la pregunta que le hicieron sus discípulos, literalmente dice la palabra de Dios en el versículo 4 dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y aquí encontramos una palabra clave. Encontramos como dice, la clave para poder entrar en el reino de los cielos. Y para poder ser allí el mayor, para tener una estatura, ¿cierto? Como cristiano, no es que debemos ser más que el otro, sino que aquí nos dice la palabra del Señor, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor. O sea, ¿cuál es la palabra clave aquí? El humillarse. Si usted quiere ser el mayor, debe humillarse. Y mire qué significa la palabra humillarse. Dice literalmente rebajarse. Metafóricamente la palabra significa envilearse, envilecerse. O en otras palabras, hacerse vil. O sea, la palabra humillarse es rebajarse. ¿Quién se quiere rebajar en estos tiempos, cierto? Es difícil. Es difícil. Y quizá allí para los discípulos también era complicado este tema. Por eso ellos llegaron y preguntaron, ¿quién será el mayor allí, Señor? Allí en el reino de los cielos, ¿quién va a ser? ¿Quién será el mayor? ¿Quién? Pero el Señor le dice que debían de humillarse, debían rebajarse, debían hacerse vil. Y aquí, cuando yo estudiaba esta palabra, que el Señor me decía que debía hacerme vil
me golpea fuerte. Me golpea fuerte porque ¿quién se quiere servir? ¿Quién se quiere rebajar? Muchas veces es difícil rebajarse, es difícil humillarse. Pero la palabra del Señor hoy día nos dice, ¿cierto?, que debemos de humillarnos. Y humillarse o rebajarse es aquel que se somete a la voluntad de otra. Jesús, mire, y aquí podemos ver a nuestro referente, ¿cierto? ¿Y quién es nuestro referente? Habrá sido Juan, Pedro, Lucas, habrán sido los apóstoles, no, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo es nuestro gran referente, a quien nosotros debemos de mirar. Y mire lo que hizo Jesús, dice, Jesús, cuando lavó los pies de sus discípulos, dice que Él se humilló. Cuando Él allí le lavó los pies a sus discípulos, dice que Él se humilló. Porque el lavarle los pies a una persona era de un criado, era de un sirviente. No era una pega para nuestro Señor Jesucristo. No era para el maestro. ¿Cómo el maestro le iba a lavar los pies a sus discípulos? ¿Cómo él se iba a rebajar a lavarle los pies? Si esa era una pega antiguamente para los criados, para la persona que quizás la última persona de ahí de la casa. Esa era la que tenía ese trabajo. Pero Jesús se humilló y le lavó los pies a sus discípulos. Filipenses 2:8 dice, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Aquí encontramos a este hombre, ¿cierto? Y a nuestro Dios, Él siendo el Rey de los cielos, ¿cierto? Siendo el Hijo de Dios. Dice que Él se humilló. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Él puso su voluntad en la mano de su Padre, nuestro Dios. Él puso su voluntad y se humilló e hizo la voluntad de su Padre, ¿cierto? Allí muriendo en la cruz del Calvario, entregándose por nosotros. Por lo tanto, hermanos, humillémonos y seremos enaltecidos. Seamos como niños, reconociendo que dependemos totalmente de Dios y que todo lo que somos y lo que tenemos se lo debemos a Él. Todo lo que somos y lo que tenemos se lo debemos a nuestro Señor Jesucristo. Esta es la palabra del Señor para hoy día, para nuestras vidas. Esta es la palabra del Señor que nos invita y que nos desafía a ser humildes, a humillarnos, a ser como un niño, a ser obedientes, a ser sumisos. Allí cuando nos dicen, hoy día hay que conectarse, hoy día hay previa de paz, hoy día están los jóvenes, hoy día tenemos reunión por Zoom. Dios nos dice que debemos ser obedientes. Y cuando nosotros somos obedientes, es para nuestro mismo beneficio. Si cuando usted se conecta a las previas, usted está recibiendo de parte del Señor bendiciones.
No sé si usted quiere ser bendecido. No sé si usted quiere ser bendecido de parte del Señor. Yo creo que todos queremos ser bendecidos. Pero allí tenemos que buscar la palabra, conectarnos y escuchar la palabra del Señor, porque allí, por intermedio de su palabra, Dios nos bendice. Por intermedio de la búsqueda de nuestro Señor Jesucristo, Él nos bendice. Así que la invitación que Dios nos hace hoy día es hacer como un niño, no como Maxito. No ser como Maxito, sino que hacer niños obedientes. Niños que dependan totalmente de nuestro Señor Jesucristo. Niños que sean dóciles, no como un Maxito. Amén. Esta es la palabra del Señor para hoy día, esperando que sea de gran bendición para su vida, esperando que sea de bendición para mi vida primeramente. Y esta es la palabra del Señor. Le invito a que hagamos una oración para dar gracias al Señor por su palabra. Padre Celestial, estamos de nuevamente delante de tu presencia, reconociendo, Señor Jesús, que necesitamos mucho más de ti, Señor Jesús, que necesitamos aquella humildad que tú tuviste, Señor Jesús, que estando en la condición de hombre, siendo, Señor Jesús, el Hijo de Dios, siendo tú, Señor Jesús, la persona más importante que pudo tocar esta tierra, te humillaste, Padre amado celestial. Te humillaste, Señor Jesús. Allí como un manso cordero, dice la palabra del Señor, que te entregaste allí en el madero de la cruz. Para pagar nuestro pecado, para limpiarnos, Señor Jesús. Padre amado celestial, somos deudores de ti, Señor Jesús. Necesitamos más de ti, necesitamos más de tu presencia, Señor Jesús. Necesitamos más de tu búsqueda, Padre Celestial. Necesitamos impregnarnos más de ti, Señor Jesús. Padre querido, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre amado celestial, por esta palabra que nos invita, Señor Jesús, a buscar de tu presencia, a buscar de esa humildad, Padre amado celestial. Padre querido, te damos gracias por tu palabra y esto te lo imploramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor.